pues tener en cuenta que las articulaciones sinoviales, ¿sí? Son de gran importancia precisamente porque cuentan con esta membrana sinovial, este líquido sinovial que hace que haya un mayor movimiento entre una articulación y otra. Bien, entonces el día de hoy la meta pues es describir precisamente aquellos movimientos que pueden realizar este tipo de articulaciones, ¿sí? Los movimientos de estas articulaciones se agrupan también en distintas, o más bien en 4 categorías, ¿sí? Por ejemplo, están los movimientos de deslizamiento, los movimientos angulares, los movimientos de rotación y los movimientos especiales, que vaya, son otros tipos de movimientos que podemos realizar. Los de deslizamiento son movimientos muy simples, ¿sí? En superficies relativamente planas, donde los huesos solamente se pueden mover de adelante hacia atrás, ¿sí? O de lado a lado con respecto a la posición en que nos encontremos. Estos movimientos pues presentan una amplitud muy limitada, ¿sí? Es decir, solamente dan hasta cierto grado de sí. Ciertamente por esta estructura de la cápsula articular, de los ligamentos y de huesos asociados, por ejemplo, ¿sí? Podemos tener este tipo de movimientos en nuestras piernas, en nuestros brazos, ¿sí? En las muñecas. Las articulaciones intercarpianas e intertarsianas son ejemplos de articulaciones con movimiento de deslizamiento, por ejemplo, lo que vemos en nuestra muñeca. Ustedes pueden mover su muñeca, ¿sí? Si lo van haciendo conmigo, de arriba hacia abajo, ¿sí? O de adelante hacia atrás, como lo quieran ver, y de un lado hacia otro, ¿sí? Como si estuviéramos haciendo una señal. Y los movimientos angulares son aquellos que se producen, ahorita vamos a ver unas imágenes para que quede mejor comprendido, se producen con un incremento o una disminución del ángulo entre los huesos de la articulación. A estos se les conocen como flexión o extensión o flexión lateral e hiperextensión, perdón, abducción y aducción y circunducción. Entonces, esos son los movimientos movimientos angulares. Y los próximos son la rotación, que durante la rotación, pues como su nombre lo dice, tienden a rotar, ¿no? Un hueso gira alrededor de su propio eje longitudinal, ¿sí? Es como si hiciéramos círculos, como por ejemplo con nuestros brazos, ¿no? Un ejemplo de este movimiento, pues lo constituye, por ejemplo, cuando hacemos círculos con la cabeza de lado a lado. Cuando decimos no, por ejemplo. Los movimientos especiales se dan solamente en ciertas articulaciones y estos pueden ser de elevación, ¿sí? Depresión, protracción, retracción, inversión, eversión, dorsiflexión, flexión, plantar, supinación, pronación y oposición. Es decir, son muchos movimientos más que son, que bueno, los llegamos a hacer, pero inconscientemente pues no sabemos cómo se llaman, ¿no? Y bueno, aquí está la imagen, por ejemplo, de los movimientos, perdón, de deslizamiento en esta primera imagen, en donde tenemos a la muñeca, en donde hay un deslizamiento entre los intercarpianos, ¿verdad? Que son estos huesitos de aquí. Perdón, no se ve aquí está. Estos movimientos de aquí, ¿sí? Y a los que podemos llamar abducción, ¿sí? Es decir, lejos o llevar lejos. Un movimiento de un hueso se aleja de la línea media. Aquí es importante que tengan presente los ejes, porque esto es de acuerdo al eje en el que estamos hablando los movimientos. Y el de aducción, pues es el movimiento de un hueso hacia la línea media. Entonces,
Entonces tenemos, por ejemplo, que aquí está la abducción, ¿sí? La chica está moviendo su brazo de arriba hacia abajo. Ajá. O este puede ser, bueno, abducción es hacia arriba, aducción, es decir, ¿sí? Aducción lejos de la línea media, cerca de la línea media es aducción. En el caso, por ejemplo, de la muñeca, si muevo de lado a lado mi muñeca, pues bueno, si lo hago lejos de la línea media del cuerpo, pues es abducción. Si lo hago hacia la línea media o más cercano a, pues es aducción. No confundan estos términos porque pareciera que suenan igual, pero es diferente, ¿eh? Uno es abducción como Abdul, ¿sí? Abducción y otro es aducción, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos el movimiento de la pierna, en donde si lo alejo es abducción, si lo acerco a la línea media, que es esta, es aducción. Lo mismo, por ejemplo, en las articulaciones metacarpianas también de los dedos, ¿sí? Abducción y aducción, cuando abro y cierro mis falanges. Y estos de aquí son los movimientos de flexión, hiperetección, perdón, y flexión lateral, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que les decía, el movimiento que se hace con la cabeza cuando, por ejemplo, decimos sí, ¿no? Sí, 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 que muevo mi cabeza de adelante, la llevo hasta lo más profundo y hacia atrás. Entonces, vean las flechitas, ¿sí? La flexión sería llevarla hacia adelante, la extensión llevarla hacia atrás, pero no hacia atrás, no tanto hacia atrás, y la hiperetección sería llevarla más allá de lo que puede solamente guiar mi cabeza, ¿no? Es un poco más hacia atrás. Y esta de aquí es una articulación del hombro en la que igual puedo mover mi brazo de adelante hacia atrás en este ángulo, en donde, bueno, flexiones hacia adelante, extensión, dejarla ahí donde está, justo en el medio, hiperextensión, pues bueno, es hacia atrás, es llevar mi articulación hacia lo más atrás que pueda. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, en una articulación del codo, ¿sí? Puede ser esta flexión cuando nosotros llevamos nuestro antebrazo hacia la articulación de nuestra clavícula, ¿no? Sería la flexión, extensión, dejarlo a la mitad. Y pues ahí no puede haber una hiperextensión, ¿verdad? Porque pues bueno, en la articulación del codo, pues no deja que vayamos más allá de la extensión. Y en el caso, por ejemplo, de la muñeca está la flexión, la extensión, hiperextensión. Ahí sí da de sí un poco más la muñeca, ¿verdad? En el caso igual de las piernas, dan esta articulación, pues va más allá de la extensión, ¿sí? La hiperextensión. Y en el caso, por ejemplo, de la articulación de la rodilla, pues bueno, nada más nos deja ir en una posición sentados, pues bueno, extensión y flexión. Y pues esta sería una flexión lateral, ¿verdad? Recuerden que esta posición o este plano que tenemos en estas 6 figuras es un plano sagital, ¿sí? Y en este plano sagital, pues bueno, porque bueno, este de aquí abajo es un plano frontal, salvo estas 6 de arriba son un plano sagital, en donde si lo vemos sagitalmente, pues bueno, tenemos a la flexión, la extensión y la hiperextensión.
¿sí? En donde, bueno, flexión es doblar, extensión es estirar, ¿sí? Hiperextensión va más allá de lo excesivo. Entonces, es de acuerdo también al plano de donde se esté ubicando o a los ejes donde se estén ubicando. El movimiento depende, o el nombre del movimiento depende de los planos o de los ejes, porque pareciera que es lo mismo, pero no. Y bueno, aquí tenemos la circunducción, ¿sí? En donde tenemos movimientos angulares de las articulaciones sinoviales, ¿sí? Aquí está en una posición, pues bueno, también un plano sagital, la chica, ¿sí? En donde va llevando su hombro, o bueno, la articulación del hombro, ¿sí? Lo está llevando a círculos, ¿verdad? Entonces a este movimiento se le llama circunducción, ¿sí? Lo mismo podemos ver, por ejemplo, en la articulación de la cadera, o en la articulación también a nivel del fémur y la cadera también. A nivel también lo podemos ver de nuestros tobillos, ¿sí? Y por último tenemos a otro movimiento que es la rotación, ¿sí? Que bueno, esto es sinónimo de rodar, ¿sí? O de que un hueso gira alrededor de su propio eje longitudinal. Por ejemplo, cuando decimos, o como si dijéramos con la cabeza no, o llevarla de un lado hacia otro, viendo desde un plano frontal, pues bueno, sería la rotación. La articulación del hombro, por ejemplo, puede ir también de un lado o de un lado lateral hacia otro lado lateral, en donde pues bueno, ahí sería una rotación también. Y la articulación de la cadera también puede hacer un movimiento de rotación. Aquí tenemos a los movimientos especiales de las articulaciones sinoviales, de los que ya hablábamos, en donde, por ejemplo, la elevación, ¿sí? En una articulación, por ejemplo, a nivel de la mandíbula, tenemos el movimiento de la elevación. Por ejemplo, si ustedes abren su mandíbula, y la cierran como si cuando el dentista les dice abre y cierra. Entonces, elevación es que mantengan cerrada su mandíbula. Y la depresión pues es llevarla o abrir la boca hacia abajo y sentir cómo se abre su mandíbula. La prorrotación en este mismo ejemplo de la mandíbula es llevar la mandíbula hacia adelante, ¿no? Y la retracción llevarla hacia atrás. ¿Sí? La inversión, pues bueno, la podemos ver en estas articulaciones intertarsianas, en donde aguas, porque bueno, cuando este movimiento de los intertarsianos se lleva pues más allá de lo que se puede, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos hacer un ejercicio de calentamiento en el que podemos ir con justamente con esta posición de inversión, ¿verdad? Caminando así, para que esta articulación que contiene el líquido sinovial, pues bueno, se prepara y haya menos posibilidades de lesión, de alguna luxación del tobillo. Y esta de eversión también podemos ir caminando de la misma manera y sirve muchísimo para el calentamiento y prevenir este tipo de lesiones que son muy, muy, muy comunes. Y esta de dorsiflexión, pues bueno, es llevar hacia arriba y hacia abajo. Bueno, dorsiflexión hacia arriba, flexión línea media, ¿sí? La articulación del tobillo. La oposición, por ejemplo, se puede dar, que todos lo hemos hecho, ¿no? Cuando decimos exquisito, a los dedos. Esa sería la oposición, dedo con dedo. Y, perdón. Y el dorso de la mano, por ejemplo, pues bueno, cuando hacemos este movimiento,
¿sí? De la palma de la mano llevar al dorso de la mano, sería la pronación y la supinación. Entonces son movimientos que, bueno, salvo de las articulaciones intertarsianas, casi no lo hacemos, ¿verdad? O lo hacemos inconscientemente sin saber qué es. Aquí les puse unos cuadritos acerca del resumen de los movimientos, a qué se refiere cada movimiento, por ejemplo, el de elevación, depresión, protracción, retracción, inversión, eversión, pronación o posición. Y les voy explicando pues la descripción de cada movimiento. Por ejemplo, de pronación pues es un movimiento del antebrazo que gira la palma hacia atrás y solo se da en ese tipo de articulación, no se puede dar en alguna otra. Listo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí el tema de los movimientos o los tipos de movimientos en este tipo de articulaciones sinoviales. Recuerden, solo se da en articulaciones de tipo sinoviales. ¿Por qué? Porque al tener este líquido sinovial, esta membrana sinovial, permiten que haya un movimiento mucho más extenso que los otros tipos de articulaciones. Y bueno, la próxima semana vamos a ver el sistema muscular, vamos a empezar a ver el sistema muscular, a identificar los principales músculos, porque bueno, tenemos un n número de músculos que podemos ir describiendo, pero bueno, no nos daría tiempo, pero vamos a ver los principales músculos, ¿sí? Y como actividad, pues bueno, nada más realizar un pequeño y sencillo cuadro sinóptico de los 4 tipos de movimientos de estas articulaciones sinoviales y pueden irlo ejemplificando, ¿sí? Con un pequeño dibujito, no quiero un gran dibujo, con un pequeño dibujo, ¿sí? Cada articulación. Pueden usar estas imágenes como apoyo, ¿sí? No olviden colocar a puño y letra, en la parte superior derecha su nombre y sus datos y mandar su actividad, subir su actividad en PDF en JPG, ¿sí? Ok.